CME Online se complace en presentar un nuevo episodio de Visita a las Ciencias Básicas por nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado, quien transmite desde la Universidad Nacional de Perú, Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. Hoy presentamos vías respiratorias inferiores. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho de este episodio destinado a revisar las vías aéreas inferiores. La función principal del aparato respiratorio es el intercambio gaseoso, y para ello son necesarias unas estructuras anatómicas dispuestas de tal forma que sean capaces de poner en íntimo contacto aire y sangre para que sea posible la difusión de gases. El aparato respiratorio se divide, a nivel del cartílago orbicoides, en dos porciones. Un tracto respiratorio superior, que comprende fosas nasales, faringe y laringe. La faringe es rica en glándulas linfáticas. La laringe está constituida fundamentalmente por cartílagos y posee una gran importancia, ya que contiene las cuerdas vocales. La apertura instantánea de las cuerdas vocales y de la glotis tras un aumento de la presión intratorácica produce la tos, que es uno de los mecanismos de defensa más importantes del tracto respiratorio. En cuanto al tracto respiratorio inferior, comienza en la tráquea y termina en los sacos alveolares. Es posible distinguir varias zonas. Una zona de conducción, que incluye la tráquea, que a nivel de la carina se va a dividir en los bronquios principales derecho e izquierdo, los bronquios lobares, segmentarios, los bronquiolos lobulillares, que se originan a partir del primer bronquiolo tras unas 4 divisiones y que van a ventilar a los lobulillos secundarios, y los terminales. Todas estas divisiones constituyen las 16 primeras generaciones. El volumen de aire contenido en esta zona se denomina espacio muerto anatómico, pues en ella no tiene lugar el intercambio de gases y tiene un volumen aproximado de 150 mililitros. Zona de transición. La constituyen los bronquiolos respiratorios, en las generaciones 17, 18 y 19, en cuyas paredes aparecen ya algunos alvéolos. Participa de las funciones de conducción y de intercambio gaseoso. Zona respiratoria. La forman los conductos y sacos alveolares y alvéolos, de la generación 20 a 23, y es la zona en la que se produce el intercambio gaseoso. Una vez descritas las divisiones de la vía aérea inferior, es posible distinguir varias unidades. Acino es la unidad anatómica situada distal al bronquiolo terminal. Lobulillo primario. Lo forman todos los conductos alveolares distales a un bronquiolo respiratorio. Lobulillo secundario. Es la mínima porción del parénquima pulmonar rodeada de tabiques de tejido conjuntivo e independiente de los lobulillos vecinos. Todas estas dicotomías se realizan en los primeros años de vida. La circulación del aire a través de los conductos se determina por las diferencias de presión que se generan entre el exterior y los alvéolos durante los movimientos respiratorios. En la inspiración, la presión intrapulmonar es menor que la atmosférica, permitiendo la entrada de aire. Y en la expiración ocurre lo contrario. El flujo de aire es turbulento en las vías de mayor calibre, como en la tráquea y bronquios principales, laminar en las vías más finas y mixto en los conductos intermedios. Veamos ahora la estructura de la tráquea y de los bronquios. La tráquea y los bronquios tienen estructuras histológicas análogas, pero su disposición va a variar desde la tráquea hasta los bronquios más periféricos. La pared de estas estructuras consta de 3 componentes principales. Una mucosa, formada por el epitelio, la membrana basal y el corión. El epitelio es pseudoestratificado y consta de células ciliadas, células con microvellosidades sin cilios, células caliciformes mucosas y cerosas, células basales, células indiferenciadas y algunas células de Kulczycki. Todas estas células se apoyan en la membrana basal. Las células basales no afloran a la superficie y de ellas derivan todos los demás tipos.
Las células caliciformes, productoras de una mínima cantidad de moco bronquial, disminuyen progresivamente hacia la periferia y no existen en los bronquiolos respiratorios. Las células ciliadas se caracterizan por tener su superficie recubierta de cilios. La mucosa epitelial se recubre de forma discontinua por el moco bronquial, que consta de dos capas. Una capa superficial más densa, en forma de gel, donde se depositan las partículas extrañas inhaladas y los detritos celulares. Y una capa más profunda y fluida, en forma de sol, donde baten de modo sincrónico los cilios. Por debajo de la membrana basal se encuentra el corión, que constituye un laxo entramado de colágeno, fibras elásticas y reticulares, vasos, nervios y distintos tipos celulares como neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, macrófagos, mastocitos y células plasmáticas. Capa submucosa. Contiene las glándulas productoras de moco, constituidas por células mucosas, cerosas, un canal colector y un canal excretor ciliado. Producen la mayor parte del moco bronquial. Las glándulas disminuyen progresivamente hacia la periferia, al igual que las células caliciformes. Fibrocartílago. El fibrocartílago se encuentra en la parte externa de la submucosa. En la tráquea y los bronquios principales tiene una disposición en forma de arcos de herradura y el músculo une los dos extremos posteriores de estos cartílagos. A partir de los bronquios lobares, los cartílagos no forman anillos continuos, sino placas aisladas unidas por fibras musculares, y a medida que los bronquios se ramifican, las placas son más escasas. Pasamos ahora a ver los bronquiolos. A partir de los bronquiolos respiratorios, el epitelio es cuboideo, y estos bronquiolos no poseen células caliciformes. Los bronquiolos no tienen cartílago ni glándulas mucosas y poseen unas células denominadas células de Clara, de forma columnar baja que hacen prominencia en la luz bronquiolar. Estas células producen el componente fluido del moco bronquial y el llamado surfactante bronquiolar, de los cuales puede encontrarse una pequeña cantidad en los grandes bronquios. Las células ciliadas aún se encuentran presentes en los bronquiolos respiratorios, pero desaparecen antes de los alveolos. Veamos ahora los alveolos. La pared alveolar se compone de líquido de revestimiento epitelial, epitelio alveolar, membrana basal alveolar, un intersticio, una membrana basal capilar y un endotelio capilar. El epitelio alveolar es escamoso y está formado por varios tipos de célula. La mayoría son los neumocitos tipo 1 en un 95%, y entre ellos se encuentran los neumocitos tipo 2 o granulosos, que son células cuboideas. Los neumocitos tipo 1 se cree que no son capaces de reproducirse. Los neumocitos tipo 2 son células secretoras cuya misión principal es la producción de surfactante, que impide el colapso alveolar en la expiración. Sumergidos en el surfactante están los macrófagos con capacidad fagocitaria. El surfactante está compuesto por fosfolípidos. El principal es la dipalmitoilecitina, además de apoproteínas surfactantes e iones calcio. Estos fosfolípidos producen una disminución de la tensión superficial, por lo que se dice que el surfactante es un agente tensioactivo. Estos fosfolípidos están dispuestos como una lámina en la superficie alveolar, pero para que se extiendan adecuadamente es necesaria la presencia de calcio y las apoproteínas. Por todo esto, el surfactante aumenta la distensibilidad pulmonar e impide el colapso alveolar. Su síntesis es detectable en el líquido amniótico desde la semana 34 de gestación. Si existiera una alteración del epitelio alveolar, de los neumocitos tipo 2, un defecto de perfusión o la hipoxemia mantenida disminuiría su producción. Este mecanismo está implicado en los cuadros de distrés respiratorio del lactante y del adulto. La membrana basal está formada por colágeno tipo 4 y lipoproteínas, en este caso fibronectina, y hay dos, la del endotelio vascular y la del epitelio alveolar. Entre ambas membranas hay un espacio que es el tejido intersticial, con células colágenas de tipo 1 y tipo 3. Las fibras elásticas también están presentes, al igual que células como los fibroblastos.
Por último, en el interior de los alvéolos está el líquido de revestimiento epitelial que contiene sustancia tensoactiva, fibronectina e inmunoglobulinas. Todos estos son de vital importancia para mantener la tensión superficial del alvéolo constante. Unidos de forma laxa a las células del epitelio alveolar o libres en la luz están los macrófagos alveolares, los linfocitos y un pequeño número de polimorfonucleares. Estas capas, epitelio alveolar, endotelio vascular, membranas basales, intersticio y líquido de revestimiento, constituye la membrana de intercambio gaseoso, que tiene una delgadez extraordinaria y que va a participar finalmente en el intercambio gaseoso. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast.